Bueno, acá estamos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, a la hora que vean el video. Hoy es lunes 14 de septiembre, así que un saludo muy especial para todos mis alumnos, para todas mis alumnas del curso Películas para comprender la vida. Aquí estamos volviendo al ruedo. Muchas gracias por todos los mensajes y por todas las compañías que he recibido en en estos últimos tiempos. Estas 2 semanas que había anunciado que iba a concentrar en la vida familiar, realmente pude hacerlo, pude destinar tiempo y estar con relativa tranquilidad al olvidarme un poco de los aspectos laborales. Bueno, para un tránsito que ha sido triste, que está siendo triste, eh, pero que también, como yo he escrito, va acompañado también de otras emociones que son nobles, que son lindas, que tienen que ver con el agradecimiento, que tienen que ver con cosas muy lindas vividas y compartidas con mi padre. Así que, bueno, acá estamos, remando. También ya alegre, ya desde el viernes, empezando como a retomar ciertos ritmos en la vida, que de repente yo creo que por lo menos a mí me viene bien, de poder hacer algo que uno quiere, ama, disfruta, y en ese sentido es la idea de poder continuar ya con las clases. Y ya estamos en septiembre y ya la semana que viene llega la primavera y cuando nos querramos dar cuenta tendremos que estar armando barbijos con motivos navideños. Y ha sido un año realmente muy particular, y es lo que nos ha tocado. Es lo que nos ha tocado y que va a ser parte de la historia y de la película que a nosotros nos ha tocado vivir en nuestras vidas. Bueno, gente, nosotros en las últimas clases fuimos profundizando todas las cuestiones de lo amoroso a partir de una película que había sido una comedia romántica, y esta película que fue la última propuesta cinematográfica, En sus zapatos, con la Shirley MacLaine, que me encanta cómo actúa en esta peli, parece una viejita hermosa. La Toni Collette, que a mí me encanta también esa actriz, es la morocha, digamos. Y se me fue el nombre de la otra actriz. No me acuerdo el nombre de la otra actriz. A ver si acá sale. A ver si alcanzo a leer. Cameron Díaz. Sí, Cameron Díaz, la rubia. Eh, bueno, es una película que a mí me gusta mucho y que por supuesto que también las cuestiones del orden de lo amoroso están muy presentes, pero trascendiendo las cuestiones de pareja, siendo las cuestiones de pareja algo que está bastante presente porque es como el nudo. Las cuestiones de la intimidad están siendo justamente como una de las tareas difíciles y complejas que están atravesando nuestras dos hermanas. Pero la verdad que es una película en donde también aparecen otras temáticas interesantísimas y complejas, como las historias familiares, los secretos familiares. Y me gusta un poco la peli porque en algún punto también nos muestra cómo algunas dificultades que están atravesando nuestros personajes en algunos aspectos vitales guardan relación con una historia infantil en donde todavía hay como claves que están tratando de vislumbrarse y de encontrarse, eh, tal vez para tener las energías para afrontar ciertas vicisitudes de la vida adulta y restricciones que están como enfrentando nuestras dos personajes centrales, que sus nombres los voy a ir anotando para que nos acordemos, pero esta es la historia de Rose, la hermana mayor, y de Maggie. Esos son nuestros dos personajes, nuestros dos personajes centrales. Bueno, a ver, primera parte, acá estamos. Eh, bueno, voy a arrancar por la película porque como mi estrategia siempre es la de ir retomando como escenas y a partir de esas escenas empezar a hacer algunas lecturas más conceptuales. Pero bueno, las escenas arrancan por supuesto, ¿no?, con el nombre de la película, En sus zapatos, entonces aparecen evidentemente en primer plano
los zapatos, todo un símbolo en esta película, todo un símbolo. Arrancamos con los zapatos de estas primeras escenas muy fogosas, terminamos con los zapatos blancos en el matrimonio de Rose. Y estoy viendo que estamos con películas en donde, muchas películas con bodas hacia el final. Bueno, en estas escenas iniciales de la película, es como que estamos viendo justamente cómo van viviendo vicisitudes amorosas, eróticas, nuestros dos personajes. Maggie, que está como en un encuentro de compañeros de colegio, con una música de fondo, que es la de Stupid Girl. Es una música que si uno la escucha, es una música un poco que se ríe de un poco este personaje que encontramos primero, que es el de Maggie, como una mujer muy hueca, muy liviana en sus modos de vincularse y de relacionarse. Y por otro lado, Rose también vemos que está ahí viviendo un affair con el jefe el jefe de su lugar de trabajo. Ella parece que es abogada y al mismo tiempo vamos ya viendo en esas primeras escenas como dos posiciones muy distintas de estas hermanas, que obviamente nos hablan de alguna historia singular que hace que en una de ellas haya como una posibilidad de vivencia de todas las dimensiones del orden de la sexualidad con una liberalidad enorme, y por otro lado en Rose toda una cuestión como de inhibición, incomodidad, insatisfacción o como inseguridades muy grandes que nos las muestran como realmente como dos personajes como con habilidades muy distintas en estas dimensiones. Por supuesto que la escena eh, es como a ver, es como muy triste lo que nos deja como sensación Maggie, digamos, es decir, porque es como una posibilidad de la vivencia de la sexualidad, pero al mismo tiempo está completamente borracha, es decir, es un poco, cuando veíamos en las clases pasadas las distintas como dimensiones de la vida amorosa, es cuando uno empieza a percibir de qué se trata que una dimensión esté como totalmente desgajada de las otras. La sexualidad como que se transforma en una pulsión, pero en donde en realidad una pulsión parcializada y en donde no hay nada que sea del orden como nada del orden de la intimidad amorosa, y al final se termina transformando como en una experiencia hasta desagradable, muy desagradable. En el mientras tanto ella también ha vivido su encuentro íntimo, pero en esta escenita a mí me parece como hasta interesante, porque digo, las dos están sufriendo esto que nosotros habíamos dicho que era lo de la intimidad, es decir, encuentros que están teniendo, pero que están lejos de lo que sería ese entonamiento del que hablábamos en las clases pasadas. De hecho, mi percepción es, esa escena que te muestran es, bueno, hubo un encuentro, pero ahora hay una espalda. Es decir, hubo un encuentro, pero ahora ya hay una distancia y ya hay ni siquiera un poder, como quien dice, mirar para el mismo lado. Y al mismo tiempo en ella hay como una inseguridad muy grande. Vieron que en esa misma escena creo que como que hasta le saca fotos como para registrar y tal vez poder mostrarle después a la amiga. Bueno, estamos lejos de la cuestión de la intimidad, llamado telefónico, y ella tiene que ir a, a buscarla, la hermana, y la busca y bueno, la encuentra borracha, se enoja porque la encuentra con los zapatos de ella, la lleva a la casa de los padres, a la casa del padre de Maggie y de la madrastra, que es la que aparece en esta escena, y bueno, y no lo dejan entrar, básicamente, y es como que en algún punto ahí ya empieza como a evidenciarse cómo es esa relación entre hermanas, en donde esta hermana mayor, que es Rose, bueno, es la que cumple como muchas de las tareas maternantes y muchas de las tareas de cuidado. Al mismo tiempo, cuando va llegando al departamento, para Maggie es descubrir a la hermana, oh, que está con alguien en la casa, qué calladito que te lo tenías.
Eh, y todo el tiempo un discurso de Rose, bueno, que es no solamente el discurso del cuidado del otro, sino lo que va a ser como un tema de la película, que es cómo lograr que esta chica pueda llegar a hacerse cargo de su propia existencia. Porque en algún punto está como muy claro que termina borracha, que termina desalojada de su hogar, de que en ella todavía no hay una madurez suficiente como para ser una adulta de pleno derecho y no puede terminar de hacerse cargo de la vida, y hay otros que están como quien dice cumpliendo con esa función. Eh, y al mismo tiempo todo ese juego dice, ¡ay, qué calladito que te lo tenías! No sé qué, no sé cuál, yo sé en lo que soy buena, yo sé en lo que no. Es decir, hay como toda una distribución muy desigual de las habilidades de sensualidad. Pero bueno, ahí en esa escena se ve clarito esto que yo digo que es el rol maternante que tiene Rose para con la hermana. El rol claramente maternante. Uh, y ya en esas primeras charlas que van teniendo, además de que se va haciendo evidente lo del rol maternante y todo lo demás, ya parece lo que va a ser como un recuerdo infantil muy significativo y muy importante para, para esta historia. Que ella disfruta mucho, es decir, acá es cuando uno empieza a percibir de lo que sería como un déficit histórico que ha habido en ella. Ella en algún punto disfruta mucho en la relación con su hermana que la hermana pueda cumplir con esos roles maternantes porque es en algún punto la carencia histórica que ella ha tenido. Entonces trae al recuerdo ya esta historia del perrito Honeymoon y de ese día maravilloso que vivieron en donde ella se percibió reconocida, agasajada, querida, mimada por esta madre que veremos que ha cumplido un rol de dejar alguna huella en esta historia de vida, y entonces ella todo el tiempo lo recuerda y lo recuerda como muy placenteramente, y al mismo tiempo el estilo de Rose como muy realista. Sí, me acuerdo, lo tuvimos un día. Ah, pero qué día, pero qué día tan maravilloso que fue ese. Y ahí puede como caer ya en el sueño, en ese sueño y en ese espacio que es el espacio del confort y la seguridad que la hermana le puede proveer. Bueno, mañana siguiente se lo cruza al muchacho que Rose había dejado en la casa y evidentemente que lo mira con cierta habilidad que siempre ella tiene, que es la de la de la sensualidad y la del despertar, la excitación y la mirada en el otro. Mientras tanto, Rose, un estilo muy, muy distinto. Y a mí me da gracia ahí porque esta chica ya aprovechó, ya le sacó dinero. Eh, quizás cuando en la vida no nos ha dado ciertas cosas en las primeras etapas de la vida, uno por ahí se siente como con más derecho a tomarlo sin pedir permiso. Y en esta historia de vida, en el caso de Maggie, digo, hay una deuda histórica que tiene que ver justamente con algunas carencias por ausencia de funciones maternantes que hayan podido estar muy presentes y jugarse con intensidad. Y pareciera ser que en este reparto como de roles y de estigmas después en la familia, Maggie es la lenta, Maggie es la retardada, Maggie es la inútil, Maggie es la incapaz, Maggie es todo como un conjunto de significados que nos ayudan también un poco a comprender esa posición difícil que está, que es la de poder llegar como a asumir un mayor grado de madurez. Bueno, ahí me da gracia porque bueno, ahí están todos los elementos que ella admira y al mismo tiempo como que en algún punto envidia de esta hermana. Y esta película a mí me parece que en esta cuestión de la hermandad muestra esa como lógica que muchas veces hay en muchas relaciones, que es como uno
percibe como muy valioso lo que el otro tiene y de lo cual uno carece. Es decir, cuántas cosas Maggie ve en su hermana que desearía tener: la seguridad económica, el trabajo, la inteligencia, bueno, ciertas cuestiones ya como de cierta seguridad existencial que ella no tiene, y al mismo tiempo como Rose probablemente también ve en su hermana habilidades y facilidades y atributos y capacidades para seducir y capacidades para conquistar que en ella tampoco están. Y bueno, y en todas esas primeras escenas está claro que la hermana mayor está buscando encaminarla hacia cierta responsabilidad y le deja marcaditos los trabajos. Y en el mientras tanto ella juega con sus zapatos, se prueba la ropa, los mancha. Y bueno, ahí aparece otra escenita en donde la amiga de Rose, bueno, va siendo como su confidente en esto de esta historia como tan particular y como de la carga tan especial que ella tiene en relación a su hermana. En muchas historias, en muchas historias de vida que nosotros hemos hecho en la cátedra, así como entrevistas, hay como cierto patrón de que cuando los hermanos mayores les ha, como quien dice, tocado hacerse cargo de situaciones desde manera temprana que tengan que ver como con roles adultos, dejan una huella como importante en la vida, ligada a cierta como necesidad como de sobreadaptación que se denomina, ¿sí? Es decir, como una necesidad de cercenar algunos aspectos como más vitales, más infantiles, más fantasiosos, más juguetones, más lúdicos, para tener que empezar, como quien dice, a hacerse cargo de tareas más serias y de tareas como más responsables. Y ese es un poco en esta historia personal lo que a Rose le ha tocado como hermana mayor, tempranamente tener que empezar como a cumplir roles maternantes, y en algún punto eso va ligado a ese como esfuerzo de sobreadaptación que ella hace. Una evidencia de esa sobreadaptación es esa como necesidad tan intensa de ganar constantemente la aprobación de los otros. Ella hace cosas muy buenas, ella hace cosas muy correctas, ella se conduce muy correctamente con lo que caracteriza ese comportamiento, que en algún punto es que le cuesta poder enojarse, que le cuesta poder tener una posición como más aguerrida con respecto a los otros, y hay como todo un esfuerzo constante de adaptar, de gustar, de complacer, que parece que ha sido como una matriz histórica. Mientras tanto, bueno, hay una escena que es como bien, a ver, dolorosa y realista a la vez, que bueno, Rose muy realistamente está tratando de ayudarla a que arme sus currículums. Rose está ayudando a tratar de que vea de que consiga trabajos para los cuales su hermana esté capacitada, a sabiendas de que no tiene ni tanta capacitación ni tantas capacidades. Y Maggie en algún punto ahí va con su sueño de transformarse en una audición para la MTV. Y ahí es cuando en ese casting, después hay un momento en que incluso la llama por teléfono. Mientras tanto Rose está ahí buscando la mirada del jefe. Empieza a aparecer un personaje que va a tener un rol importante. Mientras ella está como viendo que avanza, llega el llamado de su hermana y la hermana le cuenta esto del casting en el que está participando. Y un poco que acá se va viendo, bueno, que aún en la relación más amorosa, qué difícil que le está haciendo para la hermana el rol de cuidar a alguien que se quiere autonomizar y que se quiere independizar, pero que al mismo tiempo no tiene ni las cualidades ni las habilidades para hacerlo. Cuidar de alguien a veces es más sencillo cuando ese alguien es más dependiente.
Esta chica es como una inmadurez más semejante a una adolescencia, que es por eso en la tarea del cuidado de los adolescentes es tan difícil para los padres, porque cuidar a alguien que se siente muy potente y que se siente muy omnipotente, muy capaz, es una de las tareas más difíciles, porque ¿cómo haces para guiar y acompañar a alguien que no se quiere ni se deja guiar ni acompañar mucho? Entonces está como en esa situación un poco entrampada. Sí va a pasar algo que es muy común que nos pase en la vida, que es que más allá de que haya otros que nos quieran cuidar, muchas veces es la realidad la que nos humilla. En el caso de Maggie, todas sus ideas y todas sus ambiciones, digamos, esto del casting, esta cosa que ella tiene, que es su habilidad, pero que es como la seducción pura, entonces adelante de una cámara, la verdad que tiene posibilidades. ¿Cómo te llamas? Le preguntan, bueno, ¿cómo te llamas Maggie? ¿Y tú? Es seducción pura la Maggie. Pero bueno, esa cosa frustrante de cuando le pasan un texto en donde ella no puede ni siquiera seguir una lectura relativamente pequeña. Entonces, esa como desilusión, esa como desilusión es dura para Maggie. Y acá es cuando yo digo, acá es cuando uno empieza a ver de qué se tratan las relaciones emocionalmente intensas que uno tiene en la vida. Esta hermana que tanto le quiere es la hermana que también, como en cualquier vínculo significativo en nuestras vidas, junto con el amor va a haber odio. Y ahí sí ya me voy a una cosa de nuevo como conceptual. ¿Sí? Es decir, en un vínculo, en todo vínculo humano, no hay posibilidades de que no exista lo que en términos psicoanalíticos decimos es ambivalencia. Todo vínculo está cargado de tres elementos. Amor, estamos hablando de vínculos, ¿no? Si no hay un vínculo no hay nada de todo esto. Pues hay indiferencia, no hay establecimiento de vínculos. Pero en esta relación vincular entre hermanas es un vínculo intensísimo con componentes ambivalentes. Hay amor, hay odio y hay angustia. Están los tres elementos. Son los tres elementos, todas las tres emociones presentes en toda relación vincular. Entonces, ahí uno empieza a ver que esto es una historia de amor de hermanas. Bueno, entonces uno podría tranquilamente entender, como en toda historia de amor, es una historia de amor, odio y también de angustias, porque eso es lo que está presente en cada vínculo. Entonces, en las relaciones vinculares intensas que más han contribuido en que más contribuyen, digamos, en la constitución de nosotros como sujetos en nuestras vidas, todos nuestros vínculos significativos, esas tres emociones han estado, están y estarán presentes. Por supuesto que con grados con distintos, como quien dice, con distintos grados de presencia o de integración, ¿sí? La madurez va a tener mucho que ver con cómo estos elementos van logrando cierta organización y por supuesto los finales son felices cuando los grados de ambivalencia disminuyen de modo tal que predominan los componentes amorosos por sobre los odiosos. Pero acá, por ejemplo, digo, porque hay amor, porque hay una cosa amorosa entre ellas, es que también hay posibilidades de que en ese vínculo se puedan producir procesos de desarrollo personal y procesos de crecimiento. Porque a Maggie no le es indiferente lo que su hermana diga. El tema es que lo que esta hermana diga no solamente a veces va a ser amoroso, sino que a veces también va a ser odioso. Entonces cuando la llama por teléfono, piensa, me vine a hacer una cosa de la MTV, no sé qué, no sé cuál, tal vez esperando cierta ayuda o esperando cierta comprensión. La respuesta la otra vez, ¿ya sos famosa? Con un tono irónico, con un tono burlón. Pero bueno, de nuevo, no es ni por bondad ni por maldad, sino por una historia en donde efectivamente la comprensión de Rose es que estamos gastando un poco de pólvora en chimango, de que estamos perdiendo el tiempo, de que estás metiéndose con cuestiones complicadas, pero bueno, tal vez tampoco con la posibilidad de poder enunciárselo de maneras tal vez un poco menos odiosas. Es decir, el odio está presente en el vínculo, está presente en todos los vínculos. Y al mismo tiempo,
también está el amor, porque de eso se trata la ambivalencia. Entonces la sigue ayudando a hacer su currículum y al mismo tiempo se va como riendo de todas esas anécdotas de cómo fue perdiendo los trabajos, el trabajo que perdió porque no sabía hacer cuentas, el trabajo que perdió porque le sacaba unas letras al nombre del restaurante y quedaba una guasada. Entonces, mientras ella, insisto, Rose por ahí está intentando como colaborar en lo que puede colaborar, que es desde su racionalidad y de su organización y de su comprensión de las cosas, armar un currículum, ayudarla a que pueda ser un poco más autónoma y todo lo demás. Me gusta porque ahí Maggie dice, bueno, bueno, yo te dejo que me armes un currículum, pero si tú me dejas que yo a vos te ayude y te maquille, y ahí están en esa escena como tan linda en donde en esa escena como tan linda en donde digo, de nuevo predomina el amor en este vínculo. Entonces, en los vínculos está presente la ambivalencia, pero la ambivalencia es algo que tiende a resolverse cuando las personas van madurando en dirección a la primacía de los componentes más amorosos por sobre los odiosos. Entonces Maggie es una buena seductora e incluso hasta seductora de su propia hermana. Entonces tiene cosas muy vitales y tiene cosas como muy alegres y de repente ahí eso mismo nos muestra las carencias de Rose. Y ahí ya sale esa conversación en donde hasta en la expresión física de Rose uno va percibiendo esa sensación de inadecuación física, sensación que ella tiene como de incapacidad seductora, quién querría estar conmigo, y bueno, y toda esta historia de algunos como comportamientos medios compulsivos que también ella tiene de adquirir y de comprar zapatos y todo lo demás, y la hermana que de nuevo, ahí se ve la ambivalencia, ¿no? Estos zapatos tendrían que vivirlos. Estos zapatos los tiene que tener alguien que los use, alguien que les dé vida, alguien que estos zapatos se merecen una vida. Es muy gracioso cuando dice, se merecen una vida, alguien que les dé como una vida, qué sé yo, que dice estos zapatos no deberían estar en tu armario, deberían vivir una vida de escándalo, de pasión. Un millonario en un cajón, un millonario en un callejón tendría que estar haciendo el amor a alguien con estos zapatos mientras su frígida esposa está en el auto. Mientras va enunciando esas barbaridades a criterio de Rose, Rose dice, bueno, espero que eso lo estés inventando, ¿no? Y en algún punto ya va dando la pauta de que probablemente no sea un invento, sino que sea alguna de las experiencias vitales de la hermana. Y en algún punto digo, esa sensación que Rose tiene de que ella no tiene posibilidades de atraer. Y al mismo tiempo, en la siguiente escena, Rose, Maggie ya Maggie la ha maquillado, se han vestido, se han ido a compartir como hermanas una noche de salida y de bar. Y realmente uno ve que con un poco de maquillaje y con la hermana como guía, se transformó Rose en una mujer muchísimo más interesante y muchísimo más seductora. Y también es otra escena de seducción muy clarita y en donde se ve, digamos, esa como complementariedad de la cual nosotros hablábamos, ¿sí? Las capacidades de seducción brutales, incapacidad, por supuesto, para otro montón de cuestiones para poder trascender el erotismo como modo de vinculación con el otro. Yo me quedé pensando de las clases pasadas, pero efectivamente, como que el componente narcisístico, que es lo que está dañadísimo en Rose, no ser centro, no ser centro de mirada, sino buscar la complacencia, buscar la aprobación, pero a partir de otros atributos que no son los narcisísticos, uno podría preguntarse, bueno, ¿y ser atractivo para quién, para qué y después qué? Como quien dice, es decir, cuando uno logra atracción y cuando uno logra atraer a alguien y después, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces ahí uno empieza a percibir de qué se trata el rol que juega la intimidad en la vida de las personas.
porque en realidad quizás el temor que también Rose tenga, así como las frustraciones que, eh, que Maggie tiene, están en la dimensión de la intimidad. Ese es el verdadero meollo de la cuestión en ambas. Es decir, Rose, atraer, ¿para qué? Si después en realidad cuando llegue el momento de la intimidad es cuando ella ahí no se siente ni preparada, ni lista, ni a gusto consigo misma y con enorme dificultad de pensar que ella pueda ser vista como alguien deseable por el otro, y al mismo tiempo Maggie, una posibilidad de atracción enorme para después desilusionarse en el sentido de que ella se transforma en una mujer desilusionante probablemente para, para cualquier otro. Ellos tienen como una charla ahí en el bar en donde se la están pasando de nuevo. Es como que, insisto, todo el tiempo estamos como en esa ambivalencia. Entonces, de nuevo, se están como reencontrando, se ríen juntos de la madrastra, se ríen juntos de la madrastra y de todas las preferencias que tiene bueno, por la hija y cómo la pinta y cómo no sé qué, y ella tiene toda una cuestión de hablar de la sexualidad y con una libertad que Rose no tiene. Entonces ahí es cuando uno ve que ellas claramente como que se complementan y ella puede pagar las cuentas de lo que están consumiendo y ella puede traer a la charla la sexualidad, puede traer a la charla la risa. Nada genera más risa muchas veces que hablar de cuestiones que sean del orden de la sexualidad. Y ahí están ellas como compartiendo. Pero esa escena también termina como tristemente, en el sentido de que en algún momento Rose vuelve siempre como a su principio de realidad. Entonces a la mujer que toma los pedidos, ¿están tomando gente? Entonces es como que ahí el reproche es, lo arruinas, lo arruinas, lo arruinas, lo arruinas porque estábamos disfrutando todo esto y de repente tienes que volver a marcar que estoy desempleada, que no sé qué, que necesito trabajar, que esto, que lo otro. Entonces, en algún punto es un enfado o es una pelea que nos va marcando lo que va a ser hoy. Lo que va a ser como clave en esta historia, que es que para que haya una transformación en este vínculo, hay una necesaria como también proceso de ruptura en algún punto. Es decir, los vínculos, todos los vínculos significativos en nuestras vidas tienen sus vicisitudes, como quien dice. Y en el caso de los vínculos, cuando hay muchas cosas como simbióticas y maternantes, como en este caso, evidentemente que van a requerir de procesos de cierto duelo y de procesos de cierta ruptura para que se pueda producir alguna transformación. Como en este caso hay una cuestión de asimetrías en esto de lo maternante del rol adulto, como medio precoz que ha tenido que tomar Rose con respecto a su hermana, el único modo de que esto pase de este plano de asimetría brutal entre ellas a un plano de mayor simetría y de mayor concordancia y de mayor, digamos, como de adultos a adultos en esta relación, es que se produzca algún tipo de ruptura. Es que se produzca algún tipo de quiebre en esta relación. Si no se produjese, no habría tampoco posibilidades de que se redefina. Y de a poquito se van dando los motivos para, para que esto pueda llegar a esa ruptura. Bueno, la película avanza con las ilusiones de Rose, de que ella se imaginaba de que ese viaje a Chicago que iba a hacer y que el jefe medio como que pergeñó y dio toda la sensación de que era para que pudieran compartir el viaje juntos. Y ahí la gran desilusión de que en el auto no está el jefe, sino que está este fulano, Simon. Que si uno está atento a las escenitas y a cada palabra que este fulano va enunciando desde que aparece hasta la última parte, está tan enamorado de esta mujer, tan enamorado,
En el auto está con unos cositas que ha comprado pensando en ella, algo rico, no sé qué. Está tan enamorado y ella no lo registra directamente. No lo puede ni registrar. Bueno, mientras ella entonces está en este viaje desilusionante, la hermana está en la búsqueda de trabajo, entregando currículum por todos lados, ha roto, se le rompe el, el zapato que le ha robado a la hermana, consigue un trabajo en en esto de cuidado de perros y en la próxima escena está en la casa, vuelve a la casa paterna y vemos que está bueno, porque digo, es como la parte de la película en donde Maggie, más allá del enojo que ha tenido con la hermana, también, hasta con un componente que tiene que ver con una cosa odiosa, te voy a mostrar, hermana, que yo sí puedo conseguir un trabajo, no sé qué cosa, es decir, también a partir un poco de ese componente odioso, está intentando justamente empezar a avanzar en un grado, como quien dice, de mayor autonomía. Cuando está en la casa, bueno, está claro que la relación de la madrastra es pésima, es muy mala, y no es esa madrastra justamente alguien que vaya a poder hacer nada maternante con ella, y para ella es una alegría que se pueda ir de la casa. Y con el padre tiene todo un vínculo como todo vínculo, con ciertas ambivalencias y predominando lo amoroso, pero está claro que también es un papá que no ha podido mucho más que colaborar en sostener una cosa de mucha dependencia y ahora en este punto también como de pasaje de esa dependencia y la relación con la hermana. Le roba todo lo que puede robarle, pero sí, y esto es significativo para esta historia, ahí aparece el primer como secreto familiar que va a ser significativo para Maggie. Aquí ha habido alguien, y son como unas cartas muy lindas, aquí ha habido alguien en esta historia que sí ha pensado en ella, que sí le ha dado eso mismo que ella roba, el dinero. ¿Vieron esas escenas en donde ella constantemente está apropiándose de lo que no corresponde? Y sin embargo, acá aparecen ya las cartas de esta abuela que así ha estado presente. En esas búsquedas aparecen las cartas de la abuela con feliz cumpleaños y un billetito. Y otra tarjeta, que feliz no sé qué cosa y algún saludito. Para una niña especial de los abuelos. Feliz día de San Valentín de los abuelos, etcétera, etcétera. Y ahí digo, ahí aparece algo que evidentemente que ella la va a guiar. Y que es esto de... eh, que efectivamente digo, tal vez en su infancia ha habido alguna historia en donde haya habido alguna posibilidad, aunque no se haya dado, de poder ser el centro narcisístico de alguien. Bueno, está descubriéndolo y va a tener su significado. Mientras tanto en Chicago sufriendo la desazón de que no era el jefe quien estaba acompañándola, de nuevo, el muchacho que le golpea la puerta, que le invita a ir a cenar, y Rose no lo puede pescar. No lo puede pescar, para nada. Bueno, las anécdotas siguen. La Maggie, bueno, nada, es ese show de torpezas en lo laboral, de no poder ni siquiera bañar bien al perro y qué sé yo. Y una experiencia un poco, un poco violenta cuando, bueno, ha perdido el auto, que lo dejó mal estacionado, se lo ha llevado una grúa y entonces recibe o acepta la ayuda, entre comillas, desinteresada de estos muchachos, pero bueno, vive toda esa situación como violenta en donde la cuestión como de la seducción que ella constantemente ejerce, también la hace un poco ingenua en entender lo que está pasando. Y en algún punto acá es cuando ella es víctima de una cosa abusiva de, de estos muchachos, aunque ella, bueno, afortunadamente logra, como quien dice, defenderse, logra golpearlo, logra, como quien dice, liberarse.
Eh, pero yo ya me estoy imaginando lo que le diría a su hermana si le contase exactamente todo lo que pasó. ¿Se comprende? Decir, ¿qué le diría la hermana? Bueno, ¿y vos qué querés? Es culpa tuya, sí, seguro que no sé qué, que no sé qué. Y habría dificultad seguramente para poder entender que en algún punto acá hay algo de que efectivamente ella ha sido víctima. No solamente en esta cuestión de esta anécdota que está viviendo, sino lo difícil de entender que ella ha sido un poco una víctima en su infancia, en una historia eh, que ha dejado tantas huellas y tantas incapacidades en ella para poder asumirse más autónomamente. Y sin embargo, esta escena a mí me parece linda, porque digo, quizás nuevamente es una escena en donde nos muestra que va surgiendo en ella un componente más aguerrido para poder defenderse más en la vida y empezar a perder eh, algunas ingenuidades que en algunas áreas tiene y en otras áreas no. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que su estrategia siempre es el de ella, el de poder manipular. Y no le es sencillo la situación contraria. Terminó con el perrito que se lo robó en la casa y terminan entonces con otra gran pelea con la hermana que no puede creer que le usa la casa, le lleva un perro, viene enojada con la frustración que le dio la realidad porque en Chicago no se encontró con la persona que ella quería encontrarse, encuentra ahora el auto en infracción. Entonces, bueno, de nuevo, es toda una retahíla de retos y de enojos que por suerte también los puede empezar a enunciar hasta para con su propio jefe. Y digo, acá vamos como avanzando a ese punto en donde efectivamente digo, bueno, va a poder llegar finalmente a una eclosión importante en este vínculo que es su ruptura, aunque parezca mentira. Que es necesario que se produzca para que tengamos historia, pero además para que haya posibilidades de mayor grado de individuación y de que cada una pueda empezar a percibir en sí mismo aspectos que no puede percibir. ¿Sí? Es decir, tanto para Rose, que puede empezar a cuestionarse aspectos que sean las del orden de la sensualidad, la sexualidad, la atracción al otro o no, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo en Maggie el tener que hacerse cargo de la vida y de esta historia que ella carga. Ahí digo, esta escena me gusta porque es como que ella sí, no sé qué, bueno, podrías haber hecho tal cosa, no sé qué, es decir, la posibilidad de empezar ella ya más aguerridamente a no buscar tanto una cuestión de complacencia del otro, sino poder marcar un poco también lo que uno espera del otro en una relación amorosa. Estaba esperando algo y fue totalmente desilusionante lo que pudiste dar. Entonces empieza a parecerse como componente más aguerrido y más agresivo. El fulano que está dispuesto entonces a ir a pedir disculpas y la escena mientras ella está entonces en la casa, la, Rose en el trabajo y después la escena en donde cuando vuelve a la casa se la encuentra a la persona con la cual se supone que está intentando algún tipo de enlace amoroso con su propia hermana en esa escena que digo, afortunadamente posibilita lo que yo decía, lo que va a ser necesario en un vínculo de tanta simbiosis, que es que se produzca algún tipo de ruptura, en donde acá sí uno podría decir, se produce de nuevo un desequilibrio en el enlace y en donde en términos de la ambivalencia ahora se produce una descarga odiosa, absolutamente intensa, pero necesaria para que haya alguna posibilidad ahora de resignificación vincular. Les iba a leer algo que a mí me parece que es muy válido para este punto, que es entender que esto va a ser un duelo. Esto va a ser un duelo que van a tener que vivir ambas, porque acá está muriendo, como quien dice, un vínculo, el vínculo que las une, que las unía hasta este momento, pero no es que vaya a desaparecer, porque mientras uno odia a alguien, si vos odias a un hermano, estás vinculado a él. Estarás vinculado por el odio, pero el odio
sigue siendo un vínculo. El odio es un afecto vinculante para con el otro. Es regulador de nuestra vida psíquica. No estoy diciendo que sea lo más salutógeno estar vinculado pura y centralmente con odio con respecto a otras personas, pero estoy dando a entender de que efectivamente eso implica un enlace vincular de alguna manera y que en algún punto está incidiendo en nuestra vida psíquica. Pero yo quería acá entender que acá el afecto que está como en juego centralmente en este proceso de ruptura y el dolor que va a estar presente entonces en este duelo en particular por el vínculo que se daña, es el de la humillación, ¿sí? Que no es lo mismo ni que un abandono, ni que una pérdida. Es un duelo que tiene que ver estrictamente con la humillación. La herida que somos capaces de generarnos unos a otros en nuestros vínculos, en el amor propio. Entonces, estas hermanas tenían la enorme capacidad, digamos, una a otra, quizás de admirar algunos aspectos que el otro tenía, hasta el punto de cierta envidia, pero ahora al mismo tiempo, en esta primacía odiosa, un acto y un hecho que lleva a un dolor muy singular, que es el dolor de la humillación. El dolor de la humillación. Entonces se dicen y se pronuncian con una expresión odiosa claramente. Odio es la reacción, vamos a definir bien esa emoción, es la reacción a la herida de mi imagen provocada por el otro, pero por el otro amado. Yo no puedo odiar más que a alguien con el cual algún tipo de enlace amoroso también he tenido. Eso es como lo contradictorio y lo difícil a veces de entender. Si uno tiene una cosa odiosa con un hermano es porque también ha habido algo amoroso que nos ha unido a ese otro. Entonces el odio es la reacción a la herida de mi imagen provocada por el otro amado. Y se moviliza toda mi violencia para atacar al otro en su propia imagen. Esa escena es como muy, muy intensa en lo que se dicen. Esperen que lo voy a buscar. Todo lo arruinas. Todo lo arruinas. No resisto, te tienes que ir. Eres bonita, pero eres estúpida. Entonces, al frente de, incluso como quien dice del fulano ella aceptó ese tipo de burlas. Es muy bonita, pero mira, abre la boca. Abre la boca, no va a poder ni enunciar tu nombre, no va a poder ni decir tu nombre, no sabe ni deletrearlo, no sé qué, no sé cuál. Ahí aparece en Rose todo un componente muy odioso. Y la hermana le dice, cierra la boca, eres una bola de manteca. Y Rose hasta enojada con que la hermana sea tan pobre hasta en la forma de atacarla, como quien dice, ¿sí? Que sea tanta su pobreza, como quien dice, intelectual. Y ahí, bueno, ya es la escena de la ruptura de la película. Es decir, el momento en donde se distancian, el momento en donde efectivamente la humillación ha sido brutal para todos, en donde toda la violencia de Rose la ataca al otro en la imagen que tiene. Y todo eso, en definitiva, Nacio dice, ese odio que se descargó en Rose, de Rose para con la hermanita que le acaba de robar y seducir al fulano, estaba claro que esas cosas envidiosas estaban muy intensas en esta niña tan inmadura que es Maggie. Pero bueno, una cosa es sacarle los zapatos y otra cosa es sacarle
sacarle su muchacho. Entonces es una violencia que intenta en algún punto rehabilitar la imagen herida de uno mismo para intentar al menos otorgar una consistencia a la imagen de sí mismo. Es decir, el odio también es una emoción muy intensa porque solamente también a veces, así como el amor es una emoción muy intensa, el odio intenso también es lo que posibilita la percepción de que yo sigo existiendo. Es decir, ¿cómo hace Rose para sentir que es una persona con capacidad para seducir a alguien y con capacidad para atraer a alguien si sus objetos entre comillas amados están ahí en un encuentro que es devastador para Rose? Y si no estuviese esa posibilidad de una emergencia de un odio intensísimo, no podría ella sentir su propia existencia. No podría defender con algún resguardo cierta imagen que ella necesita todavía preservar de sí misma como una mujer con algún atributo rescatable. Y la sensación, digamos, es una sensación de humillaciones mutuas. Bueno, nada. Se la mandó a la Maggie. ¿Qué quieres que te diga? Hablando en cordobés básico, se la mandó. Se mandó la peor macana que se podría haber mandado en la vida, pero en términos de película, nos viene perfecto para entender estas dimensiones vinculares y nos viene perfecto para comprender cómo, si no se producía esta ruptura, no había ninguna posibilidad de reconfiguración de un vínculo que estaba muy cargado de una ambivalencia muy inconsciente para ambas participantes. Y eso es lo que a mí como más me interesa poder seguir trabajando. Es decir, que en esa relación entre Maggie y Rose hay muchos aspectos de Rose que son inconscientes que Maggie se los explicita. Hay aspectos que en Maggie son inconscientes que Rose se los explicita a ella. Y como vínculo se ha sostenido esto y ha sido una complementariedad funcional a lo largo de mucho tiempo. Y está llegando un momento en donde esto que fue funcional, que fue complementario y que en algún punto logró ciertos equilibrios, ahora todos esos equilibrios se rompen. Parece un momento, es un momento muy, digamos, lacerante y doloroso como todo proceso de duelo, pero al mismo tiempo va a ser la posibilidad de una reconfiguración vincular. Bueno, voy a hacer un primer corte acá en este punto.